Queridas hermanas, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta frase de Jesús en el Evangelio: dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué nos quiere decir con ella? Vayamos a las lecturas de este domingo segundo de Pascua para encontrar la respuesta. Jesús ha resucitado después de haber muerto en la cruz y de haber estado en el sepulcro desde el Viernes Santo hasta el domingo. Con este hecho confirmaba de manera contundente nuestra fe, porque Él había anunciado que moriría y resucitaría al tercer día. La fe en Jesucristo crece considerablemente entre el pueblo a partir de su resurrección, como lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de la misa. Hemos escuchado la multitud de los que habían creído, ya se trataba pues de una multitud, tenían un solo corazón y una sola alma. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Era tema de la predicación de los apóstoles, lógicamente. Y San Juan, en la segunda lectura de la misa, confirmado en su fe por la resurrección del Señor, afirma: nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la resurrección había confirmado por la vía de los hechos que Jesús es efectivamente el Hijo de Dios. Después de que Jesús resucita, se aparece varias veces, primero a las mujeres que lo acompañaban, que habían estado con él hasta el momento mismo de la cruz, y después se aparece a los discípulos. El Evangelio de hoy, de San Juan, nos refiere dos de estas apariciones en las que destaca especialmente la figura del apóstol Tomás, por su forma de reaccionar, que se relaciona directamente con el tema de esta homilía, expresado en la frase de Jesús: dichosos los que creen sin haber visto. Jesús se aparece en cuerpo glorioso, es decir, sin densidad, de manera que puede entrar en el cenáculo estando las puertas cerradas. Pero al mismo tiempo les muestra las manos y el costado abierto. ¿Cómo puede ser que un cuerpo glorioso conserve las cicatrices de los clavos? San Juan Crisóstomo lo explica así: su cuerpo tan tenue, tan leve que entró en el cenáculo, estando cerradas las puertas, ciertamente carecía de espesor, pero con el objeto de que se le diera fe a la resurrección, se mostró tangible. Y para que conocieran que era el mismo que había sido crucificado y que no resucitaba otro en su lugar, resucitó con las señales de la cruz. Y por eso mismo comía con los discípulos. Y concluye el Crisóstomo: Él se muestra en esa forma por el bien de los discípulos. Ahí está pues la explicación, que a pesar de presentarse con un cuerpo glorioso, mostró una apariencia física para que pudieran asegurarse de que se trataba de Jesús. Tomás no estaba presente en la primera aparición. Le cuentan lo ocurrido y no cree. Le dicen: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Era un hombre inclinado, digamos, a constatar físicamente las cosas, experimentalmente, para poder creer.
no es capaz de creer sin ver, sin tocar físicamente al Señor. Y Jesús le concederá lo que pide, pero también le llamará la atención por su falta de fe. Dice el Evangelio que 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Impresionante escena, ¿verdad? San Gregorio Magno hace una pregunta. ¿Es que pensáis que aconteció por pura casualidad que estuviera ausente entonces aquel discípulo elegido que al volver oyese relatar la aparición y que al oír dudase, dudando palpase y palpando creyese? Y contesta él mismo: no fue por casualidad, sino por disposición de Dios. La divina clemencia actuó de modo admirable para que, tocando el discípulo dubitativo las heridas de la carne de su maestro, sanara en nosotros las heridas de la incredulidad. Y concluye: así el discípulo, dudando y palpando, se convirtió en testigo de la verdadera resurrección. Esta es pues la explicación de por qué Jesús concede a Tomás lo que pide, porque quiere ayudarnos a evitar la incredulidad. Y a Tomás le dice: no sigas dudando, sino cree. Tomás hace lo que el Señor le pide, que acerque su dedo, que meta su mano en el costado, y Tomás queda verdaderamente impactado y le respondió a Jesús: Señor mío y Dios mío. Unas palabras maravillosas que expresan toda una transformación en Tomás. El Papa Francisco comenta: Tomás reacciona con la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Y San José María decía: quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a Tomás, y con el apóstol saldrá de tu alma, con sincera contrición, aquel grito: Señor mío y Dios mío. Te reconozco definitivamente por maestro, y ya para siempre con tu auxilio voy a atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad. Después de que expresa Tomás aquellas palabras, Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Aquí está la lección, aquí está la enseñanza. Tomás llega a ser figura de los que dudan de Cristo, tanto de su divinidad como de su humanidad, pero que luego se convierten sin reserva alguna. El Señor manifiesta que la fe en Él ha de apoyarse en el testimonio de quienes le han visto. Esto es lo que le reprocha a Tomás, que no haya creído a los otros que lo habían visto. Creer ciertamente es algo natural. La mayor parte de nuestros conocimientos son por fe, las noticias, datos históricos, geográficos, científicos, médicos, etc. Los creemos, no porque los constatemos directamente. Creer es escuchar unas palabras, aceptarlas y llevar la inteligencia más allá de sus límites, basándose en la confianza y en la autoridad de la persona que nos asegura aquello. Cuando es Dios quien nos habla, cuando es Jesucristo a través del Evangelio, nuestra fe ha de ser plena y total. La fe es un acto de la inteligencia, pero requiere la intervención de la voluntad. Decía San Agustín:
No se puede creer si no se quiere creer. Y también es un acto del corazón. Newman decía, creemos porque amamos. Se necesita amar para creer incondicionalmente a lo que Dios nos ha revelado y nos quiere enseñar. Pero no perdamos de vista que la fe es ante todo un don de Dios. Por tanto, hay que pedirla y fomentar las debidas disposiciones para que ese don crezca en nosotros. Pues pidamos a la Santísima Virgen que interceda para que seamos capaces de creer sin haber visto, como Jesús nos lo dice en el Evangelio de hoy.